Buenos días, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, nuestro cuarto encuentro financiero internacional. Vamos a seguir hasta las 10:30 con 1017, donde nos acompañan el doctor Fred Nieto y el doctor Gustavo Roa. Ellos nos van a hablar de cómo se ha dado en el mundo la adopción y aplicación de las normas internacionales de contratos de seguros, la NIF 17. El doctor Fred Nieto con el tema de NIF 17, donde él es director técnico del Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera IASB, licenciado de Contabilidad y Finanzas Internacionales por London School of Economics con acreditación CFA. El señor Fred se unió a la IASB en junio del 2013 y desde julio de 2020 es responsable de dirigir las actividades técnicas en las que participan las partes interesadas de la IASB. Esta función implica liderar los eventos a los que asisten partes interesadas como inversores, organismos emisores de normas y preparadores. Antes de incorporarse a la IASB, él trabajó como analista de investigación de renta variable en Londres, tanto en la parte vendedora como en la compradora. Su experiencia incluye haber trabajado en el sector europeo de seguros en UBS, Investbank, además de haber cubierto el sector financiero global en el Fondo de Cobertura a corto y largo plazo. Bienvenido. Muchas gracias. Y muchas gracias por invitarme a presentar en el cuarto encuentro financiero internacional. Es un gran placer y honor para mí. Y me alegro mucho de tener la oportunidad de presentar a los miembros del instituto esta charla sobre la NIF 17. Hemos preparado unas diapositivas que tratan de darles información sobre cómo se ha ido desarrollando la NIF 17, una norma que se aplica a los contratos de seguro, aunque quizás muchos piensen que es la NIF de las compañías de seguro. No es así. No sé si la audiencia pueden ver mis diapositivas o si yo tengo que controlar las diapositivas desde el Teams en mi ordenador. Bueno, ya las lo tenemos hago aquí. como... bueno. El doctor nos dice si quiere que las compartamos nosotros o si las quiere manejar usted. Entonces, lo que podemos hacer es, si nos pasamos a la cuarta diapositiva, en esta tenemos la historia del proyecto, y para la NIF 17 todo empezó en el 1997, cuando el CNIC, es el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, que es el antecedente al IASB, inició su proyecto sobre los contratos de seguro. Y en el 2004, el IASB, justo antes de que las normas NIF de contabilidad fueran a aplicarse en la Unión Europea en el 2005, emitió una norma temporal o provisional, que es la NIF 4 de contratos de seguro. Y aunque esta norma de contabilidad tenía el título de NIF, en realidad permitía a las empresas seguir utilizando las prácticas contables locales que existían antes de la NIF, con arreglo a sus PCGA, los principios de contabilidad generalmente aceptados, o como a veces llamamos los GAPs nacionales. Un punto interesante que nosotros en el IASB aprendimos sobre el uso de la NIF 4 durante el periodo de aplicación de la NIF 17 fue que en el caso de las grandes multinacionales de seguros, su versión de la NIF 4 era que no utilizaban una única política contable, sino que aplicaban una serie de GAPs nacionales locales diferentes, y todo esto era en función de los distintos países en los que operaban. Yo, cuando participé por primera vez en reuniones educativas con analistas financieros en el 2017, cuando estrenamos la NIF 17, esto, me acuerdo bien, produjo muchas reacciones de sorpresa por parte de dichos analistas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, a la 5. Y aquí lo que podemos ver en la línea de tiempo es que es un proyecto que claro, se prolongó durante bastante tiempo.
vemos que en el 2010 y el 2013 hubo dos consultas públicas independientes. En 2010 se publicó el primer proyecto de norma, pero tras considerar los comentarios que recibimos, el IASB emitió un segundo proyecto de norma en el 2013. Y en mayo del 2017, el IASB emitió la NIF 17. Sin embargo, durante los primeros años de su implementación, el IASB supo a través de las partes interesadas de algunos retos operativos en la aplicación de la nueva norma, lo que dio lugar a otra consulta pública en el 2019 que motivó las modificaciones de la NIF 17 que se emitieron en el 2020. Pero a partir del 2020, el IASB dijo a las partes interesadas que ya no habría más modificaciones para que pudieran así utilizar una plataforma estable para adoptar los principales cambios que introduciría esta nueva norma contable. Y por último, este año es el primero en el que los inversores de todo el mundo pueden observar los resultados financieros que preparan muchas empresas de todo el mundo con arreglo a la NIF 17. Y también cabe destacar que para muchas de las empresas en todo el mundo que aplican la NIF 17, también es el año en el que aplican la NIF 9 por primera vez. Y esto se debe a que para respaldar la aplicación de la NIF 17, muchas compañías de seguros de todo el mundo pudieron acogerse a una exención que les permitía aplazar la aplicación de la NIF 9. Y en lugar de aplicar la NIF 9 por primera vez en el 2018, como hicieron otras empresas de otros sectores, por ejemplo los bancos, las compañías de seguros, a ellas se les permitió esperar hasta que comenzaran a aplicar la NIF 17, de modo que ambas NIF pudieran aplicarse en modo paralelo. Se informó al IASB de que una de las ventajas del enfoque de adopción paralela era que en última instancia podría ayudar a las empresas a ahorrar costos en relación con la aplicación de la NIF 9 en el 2018. Ahora vamos a pasar a día de hoy, la aplicación de la norma hasta ahora. Y en la diapositiva número 6 destacamos algunas de las jurisdicciones más importantes del mundo que aplican las normas NIF de contabilidad que han exigido el uso de la NIF 17 en el 2023. En lo que va de año, las empresas han informado sobre los resultados financieros intermedios con arreglo a la NIF 17. Sin embargo, los inversores no empezarán a ver el conjunto completo de información que exige la NIF 17 hasta principios del 2024. Y eso es porque eso será cuando las empresas empiezan a publicar sus informes anuales del 2023, que serán los primeros informes utilizando la NIF 17. Somos conscientes de que esto es el resultado de un esfuerzo significativo por parte de las empresas desde el 2017 hasta el 2022 para llegar a esta etapa. Y ahora en la diapositiva número 7 vamos a compartir algunas de las perspectivas que hemos obtenido de una selección de jurisdicciones latinoamericanas sobre la aplicación de la NIF 17 hasta ahora. Vamos a empezar con el caso de Brasil. Es un caso muy interesante porque de momento hay requerimientos para llevar a cabo la aplicación de la NIF, pero solo para las empresas que cotizan en bolsa. Y esto se está haciendo este año en el 2023. Las empresas que cotizan en bolsa obtuvieron una exención por parte de la Comisión de Mercado de Valores brasileño para no presentar la información trimestral, pero los estados financieros anuales deberán presentarse de conformidad con las NIF. Y además, las principales compañías de seguros brasileñas, muchas de ellas forman parte de los grandes grupos bancarios de Brasil. Por lo tanto, esos grupos bancarios ya están consolidando la información de la NIF 17 dentro de la información trimestral de los bancos. Por ejemplo, el Banco Bradesco, el Itaú o el Banco do Brasil.
En cuanto a las grandes compañías de seguros de Brasil, también hay muchas de ellas las cuales son filiales de multinacionales europeas y prepararon información de conformidad con la NIF 17 a efectos de consolidación. En resumen, los estados financieros preparados de conformidad con la NIF 17 en Brasil estarán disponibles en el 2023, pero solo para las empresas que cotizan en bolsa. Si nos fijamos en el caso de las compañías de seguro en Perú y en Chile, en este momento preparan estados financieros de conformidad con la directiva del regulador de seguros local. Se nos ha informado de que los reguladores están supervisando la aplicación de la NIF 17, igual que en otras jurisdicciones, y que por el momento siguen exigiendo el uso de las normas contables utilizadas en su jurisdicción. Y el caso es muy parecido en cuanto a México. De momento no hay requerimientos para llevar a cabo la aplicación de la NIF 17. Ahora si pasamos a la siguiente diapositiva, la 8, lo que tenemos aquí es un poco de información que nos gustaría compartir con vosotros, que tenemos unas perspectivas que compartió un representante de CEA Sri Lanka en la Conferencia Mundial de Emisores de Normas de la Fundación IFRS en el septiembre del 2023. Se ha quedado congelada la imagen, vale. Entonces, en la diapositiva 8, aquí lo que tenemos es un poco de perspectiva que compartieron con nosotros los representantes de CEA Sri Lanka. En esta conferencia organizamos una sesión en la que escuchamos las perspectivas de una serie de jurisdicciones sobre el estado de la aplicación de la NIF 17. Escuchamos, por ejemplo, la experiencia de Canadá, donde la norma ha sido aplicada en el 2023 por las compañías de seguros que cotizan en bolsa. Compartieron algunos detalles sobre los esfuerzos que fueron necesarios para la transición a la NIF 17. Por ejemplo, dieron a los analistas financieros unas sesiones de educación para ayudarles en adaptarse a la nueva información, que es un ejemplo de que el proyecto de esta norma y aplicar la nueva norma puede traer otros proyectos también en cuanto a proyectos de comunicación para intentar asegurar que la información que se presenta a los mercados financieros sea comprensible por parte de los analistas. Y también en la conferencia se habló sobre regiones en las que la aplicación de la NIF 17 aún no ha tenido lugar en el 2023. Y allí algunas de las jurisdicciones en las que aún no se ha aplicado incluyen a Sri Lanka, Filipinas e Indonesia. Y esto es algo que estamos siguiendo, cómo se lleva a cabo la aplicación, y nos han informado de que estos países tienen previsto adoptar la NIF 17 en el 2025. Pero en esta diapositiva, la 8, lo que el representante de CEA Sri Lanka compartió con nosotros incluyó algunas de las cuestiones que nos han mencionado las jurisdicciones que están aplicando la NIF 17. Y yo creo que algunos de estos desafíos que vemos en esta diapositiva pueden aplicarse también a las partes interesadas de América Latina. Yo creo que en el tercer punto ahí indicamos que la NIF 17 exige más datos a un nivel más granular, lo que suscita inquietud en cuanto a la calidad de los datos. Esto puede requerir una inversión significativa en mano de obra o tiempo para una empresa. Y en los puntos 4 y 5 se refieren a la mayor complejidad técnica de la contabilización de los contratos de seguro, de forma que se pueda reflejar adecuadamente la economía subyacente de estas transacciones. En el cuarto punto vemos que los modelos actuariales son mucho más complicados y su gestión se ve dificultada por la ausencia de recursos humanos con talento y de sistemas financieros sólidos. Y también en el quinto punto destacan la necesidad de modificaciones importantes si se quiere mantener los sistemas existentes.
Y después en la siguiente diapositiva lo que vemos es lo que compartieron con nosotros sobre su punto de vista de las jurisdicciones de Asia-Oceanía que aún no habían aplicado la NIF. Y de nuevo, aquí los argumentos que presentaron pueden ser válidos entre las partes interesadas de América Latina. Las cuestiones sobre costos y recursos fueron las más destacadas. En el caso de Sri Lanka describieron un entorno que se asemeja al que hemos descrito para Brasil, que es que las compañías de seguros que formaban parte de un grupo multinacional que estaba aplicando la NIF 17 procedieron con la aplicación de la NIF 17 en el 2023, a pesar de que no se requería localmente todavía. Y entre las compañías de seguros que solo operaban localmente, el alto costo y la falta de recursos fue la razón clave para que entablaran un diálogo con el regulador para retrasar la aplicación de la NIF 17 del 2023 al 2025. Y en la diapositiva número 10, aquí vemos un poco lo que los representantes de Sri Lanka compartieron sobre su experiencia de la curva de aprendizaje y a la hora de adoptar la NIF 17, lo que puede ser útil y merece la pena compartir con otras jurisdicciones. Yo destacaría 2 puntos clave de esta diapositiva. En primer lugar, es la creación de un grupo de recursos de transición con representantes de los usuarios, preparadores, auditores y reguladores del sector de los seguros, que supervisará la aplicación y servirá de enlace con el organismo normativo para cualquier cuestión pertinente. La creación de un grupo de este tipo fue una iniciativa que el IASB llevó a cabo a nivel internacional, pero nos enteramos de que algunas jurisdicciones también la replicaron a nivel local. Yo creo que esto es uno de los pasos más importantes que una jurisdicción puede dar para garantizar el éxito de la aplicación de lo que es una norma contable técnicamente compleja. Un grupo de este tipo puede ser muy beneficioso para facilitar el diálogo entre los preparadores, los auditores y los reguladores, diálogo que puede conducir al éxito de la aplicación. En segundo lugar, me gustaría también transmitir una idea que me parece relevante, y eso es que uno tiene que empezar pronto y tomar su tiempo. La colaboración con consultores adecuados para el proceso de aplicación puede llevar mucho tiempo, pero es un paso necesario. Y en el caso de la NIF 17 y 9, es útil recordar que la aplicación y puesta en práctica de estas NIF se debe interpretar como un proyecto de change management o gestión del cambio, que es la gestión de un proceso de cambio empresarial. Ahora si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que queda de la presentación es destacar las principales mejoras introducidas por la NIF 17. Este es material de naturaleza más técnica, por lo que no tenía previsto hablarles hoy de ello con mucho detalle. Así que si pasamos a la diapositiva número 12, aquí en la 12 compartimos con ustedes algunas de las cuestiones principales sobre la NIF 17. Es importante tener en cuenta que algunos de estos temas suponen un gran contraste con lo que se establece en la NIF 4. La NIF 17 proporciona a los inversores información mucho más útil y transparente sobre la rentabilidad o no de los contratos de seguros. Exige una contabilidad consistente para todos los contratos de seguro. Antes de la NIF no era así. En muchas jurisdicciones la contabilidad era particular para un tipo de contrato de seguro, sea contrato de vida frente a contrato de no vida. Y por supuesto, cada jurisdicción utilizaba unas gaps nacionales local con arreglo a la NIF 4 en lugar de una contabilidad consistente. La NIF 17 se basa en la valoración actual que algunos ya utilizaban,
por ejemplo, en el caso del país de Australia, pero es un cambio nuevo para muchas jurisdicciones que utilizaban el enfoque del costo histórico, como era el caso en la mayoría de los países en Europa continental. La comparabilidad entre empresas mejorará a medida que más compañías de seguros adopten la NIF 17, ya que utilizarán principios contables consistentes. Y en el caso de las compañías de seguros que cotizan en bolsa y que informan a los inversores, estos podrán cumplir mejor con sus responsabilidades de gestión, lo que significa que podrán mantener debates más significativos con el equipo directivo de la compañía sobre los resultados financieros de la misma. Ahora vamos a pasar a la diapositiva número 14. Y lo que tenemos aquí entre la 14 y las 5 siguientes diapositivas es un poco resumido cómo funciona la NIF 17. En esta primera diapositiva queremos mostrarles que los estados financieros preparados con arreglo a la NIF 17 serán más sencillos que si siguiera lo establecido con la NIF 4. Entonces, pasando a lo que tenemos en la diapositiva 15, aquí le mostramos un poco como el modelo de la NIF 17 para la medición de los pasivos de contratos de seguro se puede desglosar en 3 componentes básicos. Si consideramos lo que representa a cada uno de estos 3 bloques del pasivo, podemos pensarlo de la siguiente manera. El primer bloque sería a valor actual o presente de los flujos de efectivo futuros por cobertura restante y prestaciones incurridas. Esto se puede considerar como lo que la empresa espera pagar a los clientes para las reclamaciones de seguros. El segundo bloque sería lo que llamamos el ajuste del riesgo, y esto es algo que representa la parte del pasivo del contrato de seguro en la que la compañía de seguros articula la cantidad por la que será compensada por asumir el riesgo de proporcionar la cobertura de seguro a sus clientes. Si los riesgos se desarrollan exactamente como se esperaba, se obtendrá un beneficio declarado por parte de este bloque del pasivo, pero esto se puede considerar como la compensación por haber asumido el riesgo. Y el tercer bloque que vemos en más detalle en las siguientes diapositivas, sobre todo la diapositiva 17, es el beneficio no devengado. Y esto es el término no técnico que utilizamos para describir el término técnico, que es margen del servicio contractual. Lo denominamos beneficio esperado del contrato o CSM, porque la compañía de seguros recauda efectivo de las primas y le pagan sus clientes. No todo ese dinero se utilizará para pagar siniestros en el futuro. Parte de él se convertirá en un beneficio que la compañía de seguros obtiene como resultado de haber prestado el servicio de cobertura o de protección a su cliente. Entonces, en las diapositivas 16, 17 y 18 tenemos más detalles sobre los componentes del pasivo del contrato de seguro de la NIF 17, pero hoy no tengo la intención de hablar en mucho detalle sobre ello. Pero no obstante, esto les da un poco una idea de cómo utilizamos ejemplos del modelo de la NIF 17 en algunos de nuestros materiales educativos. Y si pasamos a la diapositiva 18, aquí queremos demostrar cómo la implementación de la NIF 17 da lugar a una cuenta de resultados que permitirá a los inversores ver los factores clave de la rentabilidad de una compañía de seguros como 2 componentes separados. Y eso lo vemos en el lado derecho de la diapositiva, donde vemos la cuenta de resultados
o el modelo de la cuenta bajo la NIF 17. Primero es destacar el resultado del servicio de seguro, y eso estará formado por el beneficio de la prestación de cobertura de seguros a los clientes. Y allí es donde más se verán los efectos de la aplicación de la NIF 17. Y por debajo vemos el resultado financiero neto. Y ahí es donde uno verá más los impactos de la aplicación de la NIF 9, ya que será donde aparezcan los resultados de la inversión en instrumentos financieros. Ahora, pasando a la diapositiva 19, hemos mencionado que la NIF 17 introducirá mejoras significativas en la transparencia. Parte de esta mejora procederá de los requerimientos de la NIF 17 para que las empresas revelen información más detallada sobre los juicios y estimaciones utilizados por la empresa para elaborar los estados financieros. Hemos incluido aquí algunos ejemplos de la información a revelar y con qué nivel de detalle se debe informar. Y ahora pasando a la diapositiva 20, para finalizar la presentación, me gustaría hablar un poco sobre los materiales que están disponibles en la página web de la Fundación IFRS. Reconozco que gran parte de este material está únicamente disponible en inglés, pero sin embargo sabemos que este material ha sido utilizado en todo el mundo en los últimos años por muchas partes interesadas implicadas en la aplicación de la NIF 17. Y como vemos aquí en la diapositiva 21, en el 2017 y el 2020 producimos una serie de webcasts que ofrecían un debate en profundidad sobre diferentes aspectos de la NIF. Y por último, también lo que vemos en la diapositiva 22 es bastante interesante, es un modelo contable que es muy breve, en un artículo de una página y una retransmisión de 6 minutos que resume los elementos claves de la NIF 17. Les quiero dar las gracias por su atención hoy y por la amable invitación para hablar con ustedes sobre la NIF 17. Y espero que mi presentación les haya servido para tener una visión general útil sobre la situación actual de la adopción de la NIF 17. Y antes de ceder la palabra a Gustavo, estaré encantado de responder a las preguntas que tengan. Entonces tenemos dos preguntas. ¿Qué tips o sugerencias que faciliten la implementación les daría a las jurisdicciones que apenas inician con la NIF 17? Como comentamos yo creo que es la diapositiva número 10, yo creo que la creación de un grupo de transición es uno de los mejores tips. Yo creo que la complejidad de esta norma necesita un diálogo entre las partes interesadas, sobre todo los preparadores, los auditores, los reguladores. Yo creo que en muchas jurisdicciones hay un proceso en paralelo, que es mirar la transición contable de la NIF 4 a la NIF 17 y posiblemente trasladar el sistema de solvencia utilizado por el regulador a otro sistema de solvencia, como ocurrió en Europa en la transición a lo que llaman ellos la Solvencia 2, unos años antes de que el IASB emitiera la NIF 17. Y el ejemplo que les puedo dar es que este año en Corea del Sur han empezado con la NIF 17 y a la vez también el regulador acaba de lanzar un nuevo sistema de solvencia que se parece mucho más al sistema Solvencia 2 europeo, que tiene unos principios de contable que bueno, no son idénticos a los de la NIF 17, pero utilizan el valor actual y hay muchos juicios y estimaciones que se tienen que mantener. Y lo que yo creo que les ha dado éxito siempre ha sido formando estos grupos que mantienen un diálogo entre todas las partes interesadas.
Y yo creo que finalmente con eso se puede llevar el proyecto de la NIF 17 a un éxito, pero también el cambio es muy radical en algunos casos, y si lo es, hay que también pensar en los proyectos de comunicación que deben de seguir el proyecto de implementación de la norma. Y una segunda pregunta. En las experiencias de implementación que conoce el IASB, ¿cuáles podrían tomar las empresas de Colombia como lecciones aprendidas para sus procesos futuros de implementación? Yo creo que es una norma que necesita mucha inversión en sistemas informáticos. Y lo que aprendimos de muchas empresas es que empezar pronto y verdaderamente establecer lo que es necesario para transformar los sistemas informáticos es algo que puede tomar mucho tiempo, y hay que pensarlo lo bien en el diseño del proyecto para desarrollar sistemas apropiados a aplicar la norma. Me recuerda un poco a la NIF 16, que también sabemos que muchas empresas que tuvieron éxito con la NIF 16 nos explicaron que ese éxito vino por culpa de una inversión importante en los sistemas informáticos. Y tenemos una última pregunta. ¿Se tiene alguna fecha límite para implementar esta NIF? Bueno, en la literatura de IFRS, la NIF 17 ya está en vigor. Lo que tenemos es unos cuantos países en los que nos han explicado que de momento no se ha hecho oficial que esa NIF sea aplicable en esas jurisdicciones, y nos están explicando lo que quieren hacer para retrasar la fecha de aplicación, como fue el ejemplo que expliqué en el caso de Sri Lanka, y sabemos que hay unos cuantos otros países más en los que esto es la prolongación de la ventana de implementación ha sido necesario. Tenemos una última pregunta. ¿En Ecuador existe una regulación local que rige sobre los pasos derivados de los contratos de seguros? En esos casos debería darse más peso a ley, aun cuando los estados financieros son bajos en NIF. Se ha cortado un poco el audio durante la pregunta, entonces no la he oído completamente, perdón. En Ecuador existe una regulación local que rige sobre los pasivos derivados de los contratos de seguros. En esos casos debería darse más peso a la ley, aun cuando los estados financieros son bajos en NIF. Es difícil para mí comentar específicamente sobre el caso de una jurisdicción u otra. Lo que sí puedo decir es que observamos países o jurisdicciones en los que las compañías de seguros preparan dos estados financieros, y es un poco el ejemplo que he dado de Corea del Sur. Uno es preparar los estados financieros consolidados bajo las NIF, y eso es normalmente un estado financiero preparado para inversores o gente al exterior, y separadamente preparan estados financieros para el regulador que se preocupa de vigilar la solvencia de las compañías aseguradoras, y eso es utilizando unas normas separadas. Y ese es el caso en Corea del Sur, y se parece mucho al caso que tenemos en Europa continental, en el que las empresas que cotizan en bolsa preparan sus estados consolidados financieros bajo las NIF, pero también preparan unos estados financieros bajo el sistema que se llama Solvencia II.
Entonces no sé si el caso en Ecuador es a lo mejor un poco parecido, que las empresas están obligadas a preparar dos estados financieros, o si es el caso de que el regulador utiliza las NIF como el propio sistema de contabilidad. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Al doctor Fred